Fuentes de alimentación. Buck Converter. Comenzamos. Pasamos de sección, hemos terminado de ver los componentes uno a uno y ahora es el momento de ver las fuentes de alimentación, de ver cómo estos componentes que hemos estudiado se combinan para conseguir funciones específicas y más avanzadas en una placa base. Vamos a empezar definiendo qué es un Buck Converter. Vamos a ver tres fuentes de alimentación, vamos a ver los Buck Converter, vamos a ver los Boost Converter y los LDO. Empezamos por los Buck Converter. Un Buck Converter es un sistema en una placa base formada por una combinación de varios componentes que ya hemos visto anteriormente y que hemos estudiado, y ahora los combinamos para conseguir convertir un voltaje alto en un voltaje menor. Los Buck que vamos a ver se componen de circuito integrado, transistores, bobina y condensadores. ¿Qué otro sistema recordáis que sirviera para esta misma función, convertir un voltaje alto en un voltaje menor? Los divisores de tensión, ¿verdad? Formado por dos resistencias, una de ellas conectada a tierra. Esto es un sistema que consigue lo mismo, pero es un sistema eficiente porque pueden apagarse y pueden encenderse. Y son también muy rápidos, son interruptores. A diferencia de los divisores de tensión, que estaban siempre activos, estos sistemas, estos Buck Converter y en general todos los que vamos a ver, pueden apagarse y pueden encenderse. Como hemos dicho, hacemos uso de los MOSFET para conseguir esto. Su funcionamiento se basa en un switcheo del voltaje que queremos convertir, enviándolo a tierra mediante dos transistores activados por un chip que activan y desactivan el gate. Cuanto más tiempo se envíe este voltaje a tierra, más conseguiremos reducir el voltaje. Aquí vemos la gráfica, hay un switcheo enviando el voltaje a tierra. El voltaje que queremos convertir son 12 voltios, abajo está tierra, 0 voltios. Y aquí tenemos uno diferente consiguiendo otro voltaje distinto. Dependiendo de este switcheo, conseguiremos un voltaje u otro. Porque un voltaje que queremos disminuir, ¿cuál creéis que estará más cerca? Por ejemplo, de 3 voltios. Si yo tengo aquí 12 voltios arriba, aquí tengo 0. ¿Cuál creéis que está más cerca de conseguir los 3 voltios? ¿Este que he dibujado o este otro? ...12 voltios y 0 voltios. Fijaos que el 3 está muy cerca de 0, más que de 12. ¿Qué diferencia hay entre una gráfica y otra? La diferencia es el tiempo que pasa el voltaje en tierra. El tiempo que pasa el voltaje en tierra. Aquí es mayor y aquí es menor. Aquí es menor. Por lo que conseguiremos, en el caso de que sea mayor tiempo a tierra, conseguiremos disminuir en mayor medida el voltaje. No es exactamente así, pero a modo de ejemplo, aquí podría decir que habría 8 voltios. Conseguiríamos 8 voltios.
porque el tiempo que pasa en tierra el voltaje es menor que el anterior. Es un ejemplo, ¿de acuerdo? No tiene que ser 3 voltios, esto lo he puesto a modo de ejemplo, pero para que se entienda el concepto del funcionamiento. Aquí veis cómo en la gráfica prácticamente no está en tierra, la mayor parte del tiempo está en 12 voltios, y aquí sin embargo aquí está más tiempo a tierra. Hemos reducido más el voltaje, aquí tenemos 7 y aquí tenemos 3. Así funciona un buck converter, a través de unos transistores enviando el voltaje a tierra y provocando un switcheo. Aquí tenemos un buck converter en un plano esquemático. Hemos dicho que los buck están formados por circuitos integrados, transistores, bobina y condensadores. Vamos a ver si se cumple. Tendríamos el circuito integrado, ahí lo tenemos. Tenemos los transistores, tenemos la bobina, tenemos transistores, tenemos la bobina y tenemos los condensadores. Esto es un buck converter. Fijaos lo que tengo aquí, solo a modo de recordatorio. ¿Os acordáis lo que era? Es un sensor de corriente. La línea está aquí cortada, pero la línea iría hasta el chip y la otra línea hasta el chip. Así me calcula cuánta corriente está consumiendo este circuito. Bien. ¿Cómo funciona esto? Los transistores, ya hemos identificado que son MOSFET, van unidos en su puerta gate al circuito integrado. Por tanto, es el circuito integrado el que va a mandar, ya que lo que pase en el gate va a determinar que los interruptores se cierren. Ya tenemos ese requisito para que empiecen a funcionar. El circuito integrado está conectado con los gates a los transistores. Aquí arriba recibo un voltaje que son 12 voltios, que viene de otro sitio, y yo necesito convertirlo en 3. Entonces, vamos a identificar qué tipo de transistores tenemos delante. Lo he ampliado un poco. Tenemos 2 transistores, nos vamos a fijar en la flecha interna hacia dónde están apuntando. Esa flecha está apuntando hacia el gate. Perdón. Por tanto, podemos decir que son 2 transistores de canal N. Canal N. ¿Qué condición debe cumplir un canal N para que funcione? El source, lo tenemos abajo y lo tenemos abajo. El source tiene que ser más negativo. Hemos dicho que son canal N, así que tienen que ser más negativo que el gate. Veamos entonces qué necesita para ser más negativo que el gate. El gate abajo no tendría ningún voltaje, puesto que estamos empezando a encender el circuito. Aquí sí tendríamos 12 voltios, pero aquí tendríamos 0 voltios ya que está cerrado, ya que el circuito está abierto y no pasa nada. Como es un canal N, hemos dicho que tiene que ser más negativo esto o igual, más negativo o igual el source tiene que ser más negativo o menor o igual que el gate. Por tanto, si aquí tengo 0 voltios, aquí precisaré cualquier voltaje.
cualquier voltaje. 1, por ejemplo. 1, por ejemplo, ya me cerraría el circuito. Ya me cerraría el circuito. Este voltaje, el que sea, vendrá determinado por el circuito integrado. Es él el que me envía un voltaje al gate para que sea mayor que el source y me cierre el circuito, dejando pasar los 12 voltios. Una vez que ha dejado pasar los 12 voltios, ya tengo 12 voltios aquí, se vuelve a abrir y ya no deja pasar más. No deja pasar más. Tendríamos 12 voltios en un lado y 12 voltios en otro. ¿Qué hace posteriormente? Vamos a mencionar que todo esto evidentemente pasa en una fracción de tiempo muy pequeña, ¿eh? Estamos hablando de microsegundos, pero bueno, aquí lo explicamos para que se entienda en un tiempo mayor, una fracción de tiempo mayor. Una vez que ya tengo igualado el voltaje aquí y aquí, ahora es el momento de abrir o de cerrar, perdón, este interruptor, este transistor. ¿Cómo lo hace? Igual que el otro, es un canal N, por lo tanto el source que está abajo, el source tiene que ser menor o igual que el gate. ¿Cuánto es el source? Pues fijaos que está conectado a tierra, por tanto el source es 0 voltios. 0 voltios. Para que sea el gate un poco mayor que el source, solo necesito tener un pequeño voltaje que me envíe el circuito integrado. El que sea, el que tenga determinado. Una vez hecho esto, este voltaje de 12 voltios, cuando se cierra este interruptor, es enviado a tierra. Pero rápidamente vuelve a abrirse, por lo que no permite bajar el voltaje de 12 voltios a 0. ¿Vale? Cuando esto pasa, aquí vuelve a cerrarse y los 12 voltios vuelven a pasar. Vuelvo a tener 12 voltios. Aquí vuelve a cerrarse y vuelve a enviármelo a tierra. Este proceso se produce, no sabría deciros la cantidad de veces, pero a esto es lo que se llama switcheo. Un switcheo. El voltaje está enviándose a tierra, subiendo, enviándose a tierra, volviendo a subir, enviándose a tierra, volviendo a subir. El tiempo que pase en tierra determinará el voltaje que tendré a la salida. Bien, ya hemos visto el trabajo de los MOSFET. Y ahora quedaría ver el trabajo de la bobina. ¿Vale? Ese switcheo, recordamos, una de las características de la bobina es que no permiten el paso o el cambio brusco de corriente a través de ella. Por tanto, la corriente, lo que está pasando aquí, este switcheo, la bobina lo irá absorbiendo a su ritmo, lo irá absorbiendo y sacando un voltaje estable. De 3 voltios. Lo que pasa aquí, este switcheo, a través de la bobina sale estabilizado con el voltaje que estamos buscando. Bien, esta es la forma de trabajar de un buck converter. Si mirásemos en un osciloscopio el funcionamiento del buck converter y qué pasaría en cada etapa, tendríamos esta primera imagen, la entrada de los 12 voltios, donde teníamos aquí un voltaje estable que entra antes de los transistores. Posteriormente mediríamos en medio de los transistores y obtendríamos esta imagen. Dependiendo del voltaje será esta o será otra. Ya hemos dicho que todo depende del tiempo que esté a tierra. Aquí tenemos un switcheo, un voltaje baja a tierra, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, y todo esto lo hacen los interruptores gestionados por el chip.
Por último, mediríamos en el otro extremo de la bobina, donde el voltaje sale ya estabilizado, y encontraríamos esta otra línea de 3 voltios. Hemos bajado de 12 a 3 mediante un sistema inteligente, un sistema eficiente, un sistema que yo puedo apagar y encender cuando lo necesite, y estos son los buck converters. Aquí tenemos en el esquema la imagen del osciloscopio en cada etapa, la primera, la segunda con el switcheo y la tercera con el voltaje de salida estabilizado. ¿Qué problemas podemos encontrar en un buck converter? ¿Qué problemas podemos encontrar en un buck converter? Los buck converter pueden averiarse fácilmente y presentan muchas averías. Vamos a analizar, por ejemplo, en caso de que los 3 voltios salientes no los tuvieran, ¿vale? ¿Qué cosas podrían estar fallando para que los 3 voltios no estuvieran ahí? Lo primero sería comprobar, cuando yo tengo un voltaje que no está presente y sé que es creado mediante un buck converter, cómo voy a analizar cómo voy a analizar la causa de que ese voltaje no esté presente. Pues lo primero que debo analizar, evidentemente, es si le está llegando lo que tiene que llegar. No voy a complicarme la vida en el chip, no. Primero voy a ver si lo que tiene que ser convertido está presente, está llegando a los MOSFET. Porque puede ser que este voltaje no esté o no esté llegando, con lo cual el problema ya no es este voltaje, sino este. Este voltaje lo mediría en otra parte de la placa a ver si está presente, y si no está presente ya puedo confirmar que el voltaje es el que me está dando el problema. Si estuviera presente en otra parte de la placa y aquí no, lo que puede ocurrir es que se haya cortado la línea de forma interna en la placa, y lo único que tendría que hacer es un puente desde donde está presente hasta el transistor. Si tengo presente el voltaje, continúo sin este voltaje, pero el de 12 voltios lo tengo, ¿qué podría analizar yo? Yo podría investigar si los transistores están funcionando. ¿Cómo? Con el osciloscopio yo puedo averiguar si aquí hay un switcheo, porque con el multímetro no voy a poder. Ese switcheo de tierra, subir voltaje, bajar voltaje, eso el multímetro no puede detectarlo. Pues yo voy a poner aquí la punta roja para medir un voltaje y la punta negra aquí en tierra para medir el voltaje I, y el multímetro va a ser incapaz de detectar lo que está pasando. Puede darme algún valor, pero va a estar oscilando y va a ser algo que no me va a dar ninguna información. Esto debo hacerlo con un osciloscopio. El osciloscopio es el que me va a decir si hay switcheo o no hay switcheo. Si hay switcheo, pero sigo sin tener los 3 voltios, ¿qué significa? Que el chip está funcionando porque está enviando las señales del gate, y los transistores también están funcionando porque el switcheo me lo está enviando a tierra, el voltaje. Por lo tanto, aquí en este lado lo tenemos todo bien. ¿Cuál sería el problema? El problema sería entonces la bobina. La bobina. Todo está bien menos la bobina, que no está dejando pasar el voltaje porque está defectuosa. Otro caso, si tuviese los 12 voltios presentes, si los tuviera, nuevamente yo volvería a comprobar si aquí vuelve a haber switcheo. En este caso no hay switcheo. ¿Cuál puede ser el culpable de que no haya switcheo? Puede ser el chip directamente.
o pueden ser los transistores. Bueno, yo puedo comprobar si me está enviando el chip el gate. Me está enviando ese voltaje. Si me lo está enviando y está permitiendo pasar este voltaje, de momento veo que el chip está haciendo su trabajo. Me diría también este gate, también este voltaje, si me lo está enviando, veo que el chip sigue haciendo su trabajo. ¿Qué ocurre? Que no puede haber switcheo porque a lo mejor uno de los transistores está defectuoso. Por tanto, si tengo el voltaje y tengo los gates y aún así no hay switcheo, es porque uno de los transistores no está funcionando. Ahora debo averiguar cuál es el que está defectuoso. Otro caso, tenemos los 12 voltios, no tenemos los 3 voltios presentes, no hay switcheo, hemos medido con el osciloscopio, no hay switcheo y ahora voy a investigar los gates. Descubro que el gate no está, por lo tanto no se está enviando la condición necesaria para que el circuito se cierre. Entonces ya puedo sospechar, ya puedo ir sospechando que el culpable va a ser el circuito integrado. Bien, pues así es como se analiza una avería en un buck converter. Si tenemos un voltaje que no está saliendo, no está siendo creado, no nos vamos a volver locos pensando que es el chip. Vamos a ir analizando, a razonar un poco sobre el funcionamiento. Ya vemos que hay componentes intermedios que pueden fallar todos. La forma de analizar, ya la hemos dicho. Si no hay un switcheo o si hay switcheo es lo que va a determinar nuestro diagnóstico sobre si el culpable es el chip, son los transistores o es la bobina. Podemos encontrar un buck converter, por ejemplo, este es el plano esquemático de un MacBook. Ahí tenemos un buck converter. Esto de aquí son dos transistores en un solo componente. No os dejéis impresionar, no os asustéis. Es lo mismo que hemos visto antes, pero en este caso están los dos transistores en un mismo componente, ¿vale? Sería un transistor doble, el Q7560, pero es lo mismo que hemos visto antes. Tiene su línea de salida, tiene su línea de entrada y tiene sus dos gates, el 1 y el 6, ¿lo veis? Son dos gates, son dos transistores de canal N, ya que la flechita está apuntando hacia adentro, hacia el gate. Es un buck converter, tenemos la bobina, tenemos los condensadores y fijaos, tenemos la línea superior, que es la que entra, la que va a convertir. Tenemos los gates que vienen del circuito integrado y tenemos la bobina y los condensadores. ¿Qué quiero mostrar con esto? Esto es el plano esquemático, es un buck converter en un MacBook. Ahora vamos a ver un plano esquemático, un buck converter en un iPhone. En concreto vamos a ver un iPhone 7 y fijaos, este sería el Power Manager, es el circuito integrado responsable de la gestión de los voltajes, la creación de los voltajes. Y fijaos cómo encontramos la palabra book, 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 book. Todos estos book son creados por el circuito integrado, el Power Manager. Pero fijaos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la bobina y luego tenemos los condensadores. Pero ¿dónde están los transistores? ¿Dónde están los transistores? Los transistores están dentro del circuito integrado. Pero yo me interesa que sepáis que ya viendo la palabra book
sabéis que es un buck converter. Ya sabéis cómo funciona un buck converter. Necesitamos un circuito integrado, que lo tenemos ahí, dos transistores que los tenemos integrados en el circuito, la bobina y los condensadores. Esto nos facilita mucho el trabajo. Nos facilita mucho el trabajo a la hora de averiguar una avería. ¿Por qué? Porque si antes teníamos un transistor, otro transistor y el circuito integrado, cualquiera de estos podría ser responsable, junto con la bobina, de que no se produjera el voltaje de salida. Pero en este caso, en los iPhone solo tenemos el circuito integrado y la bobina. Por lo tanto, ¿cómo comprobaría yo esto? Evidentemente tengo que ver que el voltaje de entrada está presente, el que me quieren convertir, y luego después comprobar si aquí hay un switcheo. Si hay switcheo, el problema es la bobina. Si no hay switcheo, el problema es el circuito integrado. Me están eliminando los transistores como elemento, por lo que a mí me facilita el trabajo. Solo tengo dos opciones. Tengo la bobina o tengo el circuito integrado. Un buck converter no puede fallar por nada más. O el circuito no está funcionando, o la bobina no está funcionando, ojo, o esta línea también se ha podido poner en corto, ¿vale? Pero bueno, esto lo veremos más tarde. Lo que me interesa que os quedéis es la forma que tienen los buck converter, ya sea un MacBook o sea un iPhone. En un iPhone los tenemos integrados en los circuitos y en un MacBook los tenemos fuera. No os dejéis impresionar, es el mismo sistema, es lo mismo, es la misma composición de componentes, pero en un iPhone los tenemos integrados en un circuito. A partir de ahora, cuando veamos la palabra book, sabremos identificar de qué estamos hablando, de qué circuito, de qué función estamos hablando. Estamos creando un voltaje alto en un voltaje más pequeño. Tenemos un voltaje que es el VDD main en este caso, que me sirve como alimentación para todos los buck. Todos los buck están recibiendo este voltaje para convertirlo en otros. Este, por ejemplo, sería tendría un intervalo de entre 0,67 y 0,92. Este sería más o menos similar, 0,6 y 1. Similar, el 1V8S de RAM, etc. Tenemos infinidad de voltajes creados mediante buck converter. Recordamos que dependiendo del tiempo que se envíe ese voltaje a tierra, el VDD main dentro del circuito, dependiendo del tiempo que esté enviándose a tierra en cada buck, tendremos un voltaje de salida diferente. Vale, pues nos quedamos con esto. Los buck están integrados en los circuitos, en los iPhone. Nos va a facilitar mucho el diagnóstico. La verdad es que solemos encontrar este tipo de averías en las que falta algún voltaje, ¿vale? Tanto en MacBook como en iPhone. Y debemos conocer el funcionamiento de los buck converter. Tenemos las gráficas. Bien, pues hasta aquí esta lección. Vamos a seguir viendo fuentes de alimentación. Vamos a ver ahora los boost converter con un funcionamiento similar al de los buck, pero cambiando la configuración de estos componentes. Nos vemos en la siguiente lección.